Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de este programa Humanidad Consciente, un programa que nació hace muy poquito en colaboración con dos maravillosos canales de YouTube, el de mi amiga Bea, que la tenemos aquí. ¿Qué tal, compañera? Aquí muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú? Yo estoy súper genial. Ya hemos entrado en un nuevo año 2025, cierre de ciclos número 9. Bueno, decir que lo que tiene que hacer la gente antes de nada es suscribirse a nuestros canales. El de Bea es Formación Energética y Shop. Y el de Luis, el tercer ojo. Ahí está. Bueno, ¿qué nos trae hoy aquí? Bueno, pues hoy queremos presentarles a una mujer extraordinaria, de verdad. Una escritora apasionada y una exploradora espiritual. Ella es María Elena Sarmiento. María Elena es una reconocida difusora espiritual, especialmente de la obra de Cristo. Y ese es el tema del programa de hoy. Tal cual. Recibió estas enseñanzas de su maestra Augusta Lago Banini durante los años 80 y 90, y desde 2008 se dedica a enseñar y compartir conocimientos espirituales. Y en sus propias palabras dice: escribo porque es preciso vaciarse para volverse a llenar, compartir lo aprendido, revelar la luz que cada uno de nosotros tiene en su interior. ¿Listos para conocer más sobre esta increíble mujer? Aquí la tenemos hoy, a nuestra gran invitada, María Elena Sarmiento. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra querida invitada de hoy, de este episodio de Humanidad Consciente, María Elena Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, Luis, encantada de estar contigo y con Bea. Imagínate qué maravilla, qué honor. Me siento muy, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todas las personas que te escuchan, que te siguen, igualmente a Bea en su canal. Así es que espero que tengamos una linda conversación y les deseo a todos un muy, muy feliz 2025. Bueno, Bea, invitamos a la gente que nos sigue, que nos está viendo, que deditos arriba, si le gusta este vídeo, y suscribirse. Sí. Sobre todo. Bueno, querida amiga, comienza tú. Pues bien, qué ilusionada estoy. Bueno, estoy muy interesada en la obra de Cristo. De hecho, la estoy estudiando todos los domingos con un grupo. Me resulta fascinante. Y mi primera pregunta es: ¿en qué puede beneficiar a la humanidad esta obra maravillosa? Bueno, esta obra, tanto como otras obras maravillosas, están dándose a conocer en este tiempo, no antes, ¿sí? Justamente porque hoy día el ser humano está en una posición de poder entender estas enseñanzas mucho más. El ser humano ya está preparado, ya está más consciente y puede entender, a pesar de que el vocabulario es de los años 50, es absolutamente atemporal. Porque los conocimientos espirituales verdaderos son atemporales. No importa que tengan 2000 años. Sí, siempre podemos apreciarlos. Pero este momento en particular que estamos pasando como humanidad precisa de conocimientos muy elevados, muy bien dirigidos, muy sencillos, muy simples, pero de una enorme profundidad. Y la obra de Cristo corresponde a esas características. Así es que esa es la importancia, que hoy podemos comprenderlo, hoy podemos disfrutarlo. Además, es un conocimiento de distribución gratuita, que es lo que más me gusta, ¿sí? Porque es muy horizontal. La persona que entiende que lo puede guiar para ayudar a otras personas, simplemente lo hace. Se juntan con amigas en distintos países, comparten. Es una forma de unirse como alrededor del fuego del hogar. Así es que tiene esa calidez también. Hay muchos conceptos que son novedosos y por supuesto fueron muy avanzados para la época en que se entregaron, muy, muy avanzados. Así es que tiene todas esas características que en principio podemos enumerar. María Elena, pero ¿cómo llegó a tus manos la obra de Cristo? ¿Y qué te motivó también a difundir este mensaje? A mí me llegó de manos de mi maestra. Me llegó a comienzos del año 1989, porque yo había regresado de Argentina como con una especie de cataclismo interior,
sin tener idea, que yo tenía la sensación que había muerto de alguna manera y que estaba renaciendo algo totalmente desconocido para mí. Es como si hubiese salido de un mundo y hubiese entrado a otro. Y rápidamente fui guiada hacia la casa de mi maestra. En ese tiempo no había internet. Por lo tanto, para tú ingresar a un grupo de estudio espiritual, tenías que ser como escogido por alguien. Era algo muy secreto. Y entonces un señor que era médico, que yo había conocido, me llevó donde una vidente primero. Y esa señora me dijo que yo iba a llegar a una casa donde había una abuelita como de cuento, que iba a llegar pisando hojas. Y claro, ella vivía en Camino Otoñal y efectivamente había muchas hojitas cuando uno llegaba, porque este médico dijo, yo la conozco, dijo, yo sé quién es. Y llegué a la casa de esta abuelita como de cuentos, que su casa estaba detrás de unos bambúes. Y entonces asoma esta señora y yo la amé de inmediato. Yo sentí que había llegado a mi hogar. Y ella en ese tiempo hacía clases, hacía estas lecturas de la obra de Cristo. Y me invitó a que fuera. Y yo junté un grupo de amigos para ir. Entonces íbamos todos los días jueves. Ella hacía una invocación, una oración, después leía la lección y después tomábamos té. Era todo muy fino, ¿sí? Y entonces... Y yo no estoy segura que me hubiera como quedado de cada lección, como toda la lección. Creo que me iba quedando con algunos conceptos que me hacían sentido y que poco a poco fui internalizando. Así es que yo no sabía muy bien el origen de esto. Yo vine a enterarme del origen de la obra de Cristo en el año 2015 recién. Imagínate la cantidad de años que pasaron. Así es que yo tomé este curso por 4 años con mi maestra. Mi maestra tenía 87 años cuando yo la conocí. Y fuimos juntas a la isla de Pascua, fuimos juntas a Egipto. Fue un viaje maravilloso donde ella me sostenía a mí con sus 90 años a cuestas. Y entonces para mí fue como haber encontrado una madre espiritual, un ser muy superior, muy elevado, muy gracioso además, porque ella era muy simpática y que me fue encantando en este camino del conocimiento espiritual. La obra de Cristo, el curso básico, se transformó en mi base espiritual. Allí yo entendí, tuve algunas respuestas de esta experiencia que me había ocurrido y sentí que había llegado a un lugar en el que podía estar tranquila y cuidada y que iba a haber alguien que me iba a guiar y que yo iba a atesorar eso, ese conocimiento. Yo tenía una sensación de sacralidad, de elevación, no entendía muy bien, pero sentía que era algo extraordinario. Y entonces eso me sirvió en esa primera etapa. Aprendí de ella, pero recién en el 2015 vine a enterarme quién la había hecho. Pues bien, una de las cosas que más me fascinan a mí de esta obra es que es compatible con cualquier creencia. Quiero decir que a lo mejor el nombre, en un primer momento, ¿no? La obra de Cristo, la gente puede pensar que puede tener que ver con el ámbito religioso, pero no es así realmente, es una obra espiritual. Claro, es una obra de ética, ¿sí? Y habla temas tan interesantes como los celos, el egoísmo, la ira, desde el punto de vista espiritual y cómo lidiar con eso, por qué se produce, cómo puedes mejorar. Es como un curso que hoy día diríamos casi de coaching, ¿sí? Hoy día, que va desde los temas más cotidianos hasta los más espirituales, pasa por toda una gama de conocimientos. Lo que ocurrió es que en un momento, bueno, mi maestra falleció y yo guardé ese libro empastado, me lo regalaron empastado porque las lecciones estaban como todas sueltas en fotocopias hechas a máquina de escribir. Entonces una amiga lo empastó y me lo regaló y yo lo guardé muchos años. El año 2008 yo empecé a enseñar algunas materias espirituales de las que había enseñado, porque sentía que necesitaba compartirlas.
Y poco a poco, con el tiempo, dije, a mi maestra no le gustaría que esta enseñanza quedara allí oculta, no es para eso. Entonces tenía un grupo de estudiantes y les dije, ¿saben qué? Miren, yo tengo esto que me dio mi maestra, me gustaría, por supuesto, jamás con la belleza que ella lo hacía, ¿verdad? Ni tal vez ni la elevación de ella, pero me gustaría compartírselos. Y empezamos a estudiar como en el 2013, 14, con este mismo grupo. Y de pronto salta entre medio de las lecciones el nombre Madhu Hes, el 2015. Y yo dije, qué raro este nombre, dije, qué extraño, ¿qué será? Porque parecía un poco ahí como lo que hemos dicho Madhu Hes. Y yo dije, va, qué raro. Entonces me puse a buscar en internet y encuentro que un libro que se llama Lo que me fue revelado, de Madhu Hes. Ay, dije yo, y entonces lo compro, era un ejemplar usado, el único que quedaba, así. Y lo compro y me encuentro con que hubo una mujer extraordinaria en Argentina en los años 50, ¿sí? Que fue la receptora de todo este inmenso conocimiento, que dedicó su vida a recibir y a transmitir estos conocimientos. Ella era más o menos contemporánea de mi maestra Augusta. Mi maestra Augusta obtuvo el conocimiento de ella. Y entonces, pero ese era el origen. Y Madhu Hes había hecho una escuela que se llama Misión de Amor en Argentina, donde ella comenzó, ¿verdad?, a compartir estos conocimientos, los que al principio eran anotados así con lápiz y papel, pero después ya con un mimeógrafo hacían unas fotocopias con esos papeles azules de calco que se iban poniendo en ese tiempo. Y ella en su libro relata el origen de qué fue lo que a ella le pasó. Ella era una señora dueña de casa, pero era una señora de una gran educación, que era el mismo caso de Augusta, porque en ese tiempo para recibir, ¿verdad?, estos conocimientos también se tenía que disponer de un canal que tuviera las condiciones para recibirlos. Y si bien es cierto, era dueña de casa, tenía 2 hijos, un marido, un día haciendo la lista de las compras, ella recibe como el primer mensaje escrito. Ella venía de una escuela espírita. Por lo tanto, tenía un entrenamiento previo en la recepción, digamos, de información desde otros planos. Hoy día le llamamos a eso canalización. Para mí, esta es una canalización. La obra de Cristo completa. Estos 2 inmensos libros, así de gruesos, del libro básico y el libro avanzado. Y se nota en la medida que transcurre la lectura que comienza de una manera y va elevándose y se va transformando en algo que tienes que tener algunos conceptos de física cuántica para poder entenderlos. En el curso avanzado, ya en los últimos capítulos, hay partes que son extraordinariamente difíciles de comprender. Entonces, ¿cómo una mujer con esa sencillez, con esa bondad que tuvo también, con esa autoridad espiritual, pudo hacer eso? Es algo realmente un milagro, es maravilloso. Ella sabía que, y en casi todas las lecciones lo dice, que este es un trabajo que tenía que difundirse. Y ella lo intentó hacer, fue a programas de radio en ese tiempo. Y allí entonces difundía el conocimiento espiritual. Y en algún momento ellos decían, ¿cómo? Se preguntaban, ¿esto se va a difundir en todo el mundo si no tenemos los medios? Piensen que la televisión aparecía recién por los años 60, recién estaba apareciendo la televisión. Ellos hacían esto solo cuando había radio. Y se juntaban en este grupo y se preguntaban, entonces elucubraban y decían, bueno, tal vez con las ondas crísticas van a hacer que esto se impregne la vibración, cuando uno trata, ¿no?, de buscar explicaciones. Y naturalmente, claro, hoy existe Internet.
Entonces, ¿cómo se puede difundir por todo el mundo? Muy fácil, por internet. Así es que cuando me vine aquí a vivir al campo hace 4 años, que me encanta vivir en el campo, me encanta el aire, la naturaleza, de alguna manera yo sentí que era el tiempo también como de revelar lo que me había ocurrido. Y después de haberlo hecho, sentí que era el tiempo como de poner la bomba atómica, no sé, de realmente hacer algo que fuese importante para los demás. Yo había disfrutado ya de este conocimiento tantos años y me llama un señor y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo tengo el curso avanzado porque yo conocí a tu maestra. Nosotros fuimos compañeros de curso con Augusta y me dijo, a mí me gustaría entregarte el conocimiento avanzado porque vi que con el respeto con el que tú te habías referido a la obra de Cristo. Entonces yo le dije, si tú me lo pasas, le dije, yo lo voy a difundir, que lo sepas, ¿sí? Yo lo voy a hacer, porque es lo que mi maestro hubiera querido, es lo que Madhugés hubiera querido. Y lo voy a hacer de la mejor manera posible, con el máximo de respeto. Así es que llegó a mi casa, viajó 1000 kilómetros, ¿sí? Y me pone esto en mis manos. Y yo veo estos 2 mamotretos así de grandes escritos a máquina y sentí primero un agobio. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, ya, después dije, calmación, María Elena, tranquilízate, lo vas a hacer. Así es que recluté a mis alumnos y les dije, tenemos una misión, tenemos que digitalizar todo esto. Y ellos encantados aceptaron y yo les iba entregando 3 lecciones a uno, 3 lecciones a otro, en fin. Y aparece un gran amigo que se llama Angelo D'Arcangelo, me dijo, yo formateo esto, yo le doy formato, hagamos una página, lo subimos a esta página y listo, y se entrega. Entonces, la primera digitalización yo se la envío a Fernando, le digo, mira qué lindo que quedó, qué sobrio, qué fino. Y estaba súper contento. Así es que a partir de ahí ya lo demás es historia. Se publicó, yo hablé de eso y la gente lo ha apreciado, lo han descargado millones de personas en todo el mundo. Yo me estaba encargando ahora de continuar con el trabajo de traducción que estamos haciendo con voluntarios. Este trabajo siempre es voluntario. Y van apareciendo, ¿sí? Los ángeles que van entendiendo que parte de su tarea espiritual en este planeta es ayudar en eso también. Así es que ha sido un camino extraordinario, feliz, ha sido el momento en que yo pude sentir que estaba honrando a mi maestra, porque la relación discípulo-maestro es muy sagrada. Yo creo que es una de las relaciones más bellas que podemos tener en nuestra vida. Y de alguna manera el maestro te pasa la posta. Y tú no te puedes quedar así. Entonces, con la ayuda de uno y otro, hay un momento en que uno toma la posta y dice, ya, yo me voy a hacer responsable por esto. Y lo voy a hacer como a mi maestra le hubiera gustado. Y tal vez como a la maestra de mi maestra le hubiese gustado, y así. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es muy logístico. Yo no tengo así como esa elevación que tenía a lo mejor Madhugés o Augusta, que eran seres absolutamente extraordinarios, pero yo soy de hacer. Soy muy de hacer, siempre fui así en mi vida, en mi trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa era mi pregunta. Cuando yo era chica y mi abuelo me retaba, yo decía, igual lo hago. Entonces, el hacer es parte de mi tarea. Y en ese hacer fue que pudimos, por supuesto, en un trabajo de conjunto, poder realizar esta tarea es para dar este regalo a la humanidad. Tenemos que decir, querida audiencia, que para obtener la obra de Cristo, corrígeme si no me equivoco, María Elena, en la página web mariaelenasarmiento.com
CL, ¿verdad? Ahí la podéis descargar, que además está en español, inglés, portugués, francés y por lo que veo, próximamente en italiano. Sí, Menudo bueno, trabajo. vamos avanzando de a poco, ¿sí? Entonces ya hay algunas cosas, vamos muy de a poquito, porque es un trabajo muy fino, no te puedes equivocar, no puedes poner conceptos tuyos allí. Entonces la revisión es exhaustiva, es un trabajo muy delicado, por supuesto siempre se necesitan más manos, pero cuando hay un autor, una de las cosas que uno tiene que respetar siempre es el tono del autor, su tono, ¿sí? No es el mío, es el tono de ella. Y además, ella tenía esta capacidad de recibir información de distintos seres que también tienen distintos tonos. A veces hay uno muy amoroso, a veces hay una lección donde hay como una severidad, y eso también hay que irlo comprendiendo. Y ahora yo soy traductora, esa es mi profesión. Entonces, tal vez por eso es que me gusta mucho este trabajo porque entiendo lo que significa el respeto del tono del autor. Genial. Oye, María Elena, ¿crees que la sociedad antes no estaba preparada para recibir esta maravillosa información y que ahora, al haber un despertar de conciencia, es el momento idóneo? Mira, más que preparada o no preparada, yo lo que he visto, yo llevo 36 años de camino de despertar, ¿sí? Voy despertando continuamente porque siempre uno va aprendiendo más. En este camino yo tengo claro que todos somos aprendices, ¿sí? Pero me he dado cuenta en el tiempo que los últimos, yo diría, 10 años, ha habido una decisión de entregar conocimientos que antes habían estado muy ocultos. Y quiero poner, por ejemplo, la cábala, el estudio del árbol de la vida. Hay profesores, hay maestros que han decidido revelar estos conocimientos espirituales que son tan importantes y tan avanzados. No han estado de acuerdo con otros cuya tradición les ha indicado que era como para ellos. Entonces, todos los que dicen vamos a entregarlo, tienen un poquito de rebelde. Así de, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya gozamos de esto bastante tiempo. La gente ya está preparada para recibir conocimiento. Hay puntos de la obra de Cristo que se enlazan con el árbol de la vida, que es un conocimiento antiquísimo, idénticos, literales, hay frases literales idénticas. Es imposible que se hayan copiado. Lo que ocurre es que la fuente es la misma. Entonces, en una parte del hemisferio se dan esos conocimientos, en otra parte del hemisferio se dan los mismos conocimientos. Puede haber un pequeño cambio de forma, pero no de fondo. Y para mí estos últimos 10 años, y yo diría que el 2020 marcó un antes y un después para nosotros también en la situación en que nos vimos envueltos, porque todos tuvimos que irnos hacia adentro literalmente, ¿sí? Porque quedamos encerrados. Pero ese encierro, ese irnos hacia adentro abrió a la vez esta posibilidad de trabajar a través de plataformas como esta, plataformas digitales, StreamYard, Zoom, otras, de tal manera que el mundo se nos abrió a las gentes comunes y corrientes. Aquí no hay ningún, por lo menos yo no tengo ala, ¿sí? Y disto bastante de a lo mejor de ser una persona perfecta, no lo soy en absoluto, pero tengo ganas de hacer cosas. Tal como ustedes tienen ganas de, oye, compartamos, hagamos esto, si es que hoy día las personas que están tomando esas iniciativas son todas personas comunes y corrientes que deseamos hacer algo extraordinario. Y estas plataformas nos dan la posibilidad de hacerlo. Eso es maravilloso porque te está diciendo que no necesitas tener a lo mejor un doctorado para
para compartir esta información, que no necesitas tener conocimientos demasiado acabados para compartirlo. Y ves que la persona lo aprecia y lo aprende, además. Entonces, en la práctica, al liberar estas informaciones, yo no diría ocultas, yo diría resguardadas durante tanto tiempo. Es como si el conocimiento hubiera tenido guardianes, ¿sí? Para que se hubiese conservado en el tiempo la pureza del conocimiento. Pero hay un momento en que hay que abrir esas puertas. Y para hacer eso hay que hacer un movimiento osado. Hay que atreverse, hay que ser rebelde, hay que ser muy consciente y entender el movimiento que estás haciendo. Y como es un movimiento auspiciado y propiciado por la luz, en este movimiento estamos comprendiendo la potencia y la fuerza de la luz, la que llevamos adelante las personas comunes y corrientes. El infinito ha entrado en lo finito. Y en nuestras vidas cotidianas hemos abierto este espacio para la espiritualidad que está entrando a la tierra como una catarata inmensa. Y hoy día la gente tiene la capacidad para sostener esta catarata y disfrutar de ella y amar el conocimiento espiritual. Porque tal como decía Bea, no tiene que ver con la religión. No está en contra de ninguna religión. Es conocimiento espiritual y yo creo que la gente estaba sedienta de él. Estoy de acuerdo. Sí. Y una de las cosas que suele comentar la gente que está trabajando y aprendiendo esta obra es que notan cómo el nivel de conciencia va subiendo, porque incluso la misma lección, cuando vuelves a lo mejor a leerla y a estudiarla tiempo después, aprendes cosas nuevas que en la primera te habían pasado desapercibidas. Sin duda, claro que sí. Imagínate, yo la he leído 35 años y sigo aprendiendo, porque vamos cambiando. Nuestra conciencia va aumentando. Es como si uno tuviese un recipiente y tú partes con un recipiente del tamaño de una tacita de café expreso. Y de pronto ese recipiente empieza a expandirse. Y entonces, claro, eso es el aumento de la conciencia, es el aumento de tu capacidad de recepción. Si el problema nunca ha estado en la luz, el problema ha estado en nuestra capacidad para recibirla. Entonces, hoy tenemos más capacidad para recibirla. Y el mismo hecho de compartir con gente de todas partes del mundo que les pasa lo mismo, nos hace sentirnos mucho más unidos. Y nos dice, oye, mira, no eres tan distinto tú que vives allá en Timbuktu, en Rusia, en España, en Estados Unidos. De pronto nos estamos encontrando y estamos diciendo, mira, nos pasan las mismas cosas. Qué bonito eso. Qué lindo. Que en medio de un mundo que cae, nosotros estemos construyendo un mundo que nace al mismo tiempo. ¿Cómo no va a ser lindo eso? Es extraordinario. Es maravilloso. Pero ¿qué consejos darías a alguien que se acerca por primera vez a la obra de Cristo? Primero, calmación, paciencia, calma, ¿sí? Porque no te puedes llegar y comer una torta de hoja de frambuesa así de una sentada, ¿sí? No puedes porque te vas a butagar, te vas a enfermar del hígado. Entonces, este es un conocimiento para disfrutar. Por lo tanto, mi consejo principal es, yo lo estudié en 4 años. Hoy día todo tiene sensación de urgencia, de instantaneidad, de que todo tiene que pasar rápido, que mi conciencia se tiene que elevar. Voy a ir a un seminario de 2 días y entonces voy a salir así levitando. Eso no ocurre. Ya no, no olvídalo. Y con la obra de Cristo se trata de volver a lo atemporal, a lo sin tiempo. La obra de Cristo hace sola su trabajo porque la misma vibración de cada lección incide sobre la persona e incide poco a poco, incide aumentando la frecuencia de la persona.
¿Qué pasa cuando una persona lleva un año estudiando? De repente se da cuenta que ya no tiene tan mal humor. De pronto se da cuenta que ya no le importa que lo critiquen. ¿Por qué me pasó eso? ¿No sabe? Y eso es el trabajo. De pronto la persona se da cuenta que ya no está tan impaciente, que ya no desea que todo ocurra instantáneamente. Entonces empiezas a entender que es un proceso. Me encanta lo que dijo Bea porque lo que nos ocurre es un proceso, no es llegar a una meta. Aquí no hay que llegar a ninguna parte. Y si alguien se lee la obra de Cristo de pe a pa, así ya, y ahora pásame el próximo libro, está en un tremendo error, porque este no es un libro, una novela. Esto es instrucción espiritual para tu vida. Así es que, y tú vas tomando lo que te sirve. En un comienzo es como, tú tienes una fruta y le sacas la cáscara y te comes lo de adentro. Entonces, aquello que te va haciendo sentido para tu nivel de conciencia es lo que vas tomando. En un año más, lo vuelves a leer y con un otro estado de conciencia vuelves a tomar otra parte que te hace sentido. Y así, a veces incluso lo puedes abrir en una parte y ahí está el mensaje preciso para la pregunta que tienes. Así es que lo que yo aconsejo siempre es tomarlo con calma. Hay cosas que a lo mejor en un momento uno dice, bueno, esto a mí no me calza, no es para mí, no importa. Nadie te está obligando a hacer nada. Estos son elementos a considerar si es que te hacen sentido. Y es una lectura además agradable, pero que te hace ir hacia adentro. Entonces uno dice, esto me ha pasado. ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué tengo esta inseguridad? Seguramente es por esto. Empiezas a hacer esos análisis. Y así entonces vas cambiando tu vida en lo cotidiano. Vas aplicando eso en lo cotidiano. Entonces te vas educando, autoeducando. Y también la gracia, yo encuentro, es irlo leyendo con otras personas. Es más simpático, ¿sí? Es más liviano. Después luego comentas qué te parece o cómo eso aplica a tu vida. Es muy bonito. No, y se tienen reflexiones profundas. Sí, Muchas veces. claro. Y esas reflexiones nos hacían falta. Nos hacía mucha falta. Poder estudiar en conjunto tiene esa gracia. Hoy día yo creo que es un tiempo en que los profesores caminan junto con los alumnos. Ya no es el profesor allá arriba y el alumno allá abajo, no, vamos compartiendo, todos vamos aprendiendo. Todos somos aprendices. Y cuando encontramos un sabio o una sabia, como en este caso, que es el caso de Augusta y fue el caso de Madujés, naturalmente es beber de una fuente muy prístina, muy delicada, muy fina. Me encanta todo lo que estás diciendo. Queridas amigas, me acabo de descargar la obra de Cristo y estoy viendo por aquí cosas muy interesantes, las lecciones, pero me ha llamado poderosamente la atención la oración ecuménica de Gandhi, que empieza, Está al comienzo. y que empieza diciendo, oh Dios de verdad, que los hombres diversos llamamos de diversos nombres, pero que es uno, el único y el mismo. Impresionante que sigue. Así que por favor descargaros esto, que esto es oro puro. Maravilloso. Es oro puro. Es maravilloso y yo siento una alegría en mi corazón tan grande de haber podido dar este paso, ¿no? Para primero con la intención de honrar a mi maestra, esa fue mi intención. Y posteriormente entendí que era un movimiento que también le correspondía a mi alma como parte de los trabajos que yo tengo que hacer. Pero esas cosas uno las entiende después, ¿sí? No como en el momento que lo estás haciendo, porque como te digo yo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces, claro, yo repaso hacia atrás las cosas que he hecho y digo, claro, son trabajos del alma.
Hablando de eso también, algo que es bien interesante, y es que, por ejemplo, uno cuando aprende de distintos autores, por ejemplo, Eckhart Tolle, hay un momento en que uno necesita comprender el poder de la hora, ¿sí? O una nueva tierra, en fin. Y entonces tú estudias mucho de Eckhart Tolle. ¿Por qué ocurre? Ocurre un fenómeno que se llama impregnación, que casi nadie lo conoce, ¿no? Y es que te impregnas de ese autor, porque el propio trabajo de tu alma es el mismo trabajo del autor de ese libro. Llámese Neil Donald Walsh o cualquier otro libro o cualquier otro autor que a ti en ese momento te llegue. Es porque el trabajo del alma de esa persona es el mismo que tú tienes que hacer en este momento. Por eso que a veces la gente se entusiasma con un autor y dice, ¡oh, tienes que leer esto, tienes que ir! Pero no necesariamente es el trabajo del alma del otro. Entonces el otro empieza a leer y dice, ¡ah, qué aburrido esto! No me gusta en absoluto. Pero porque son distintos trabajos del alma. Así es que si estamos hoy leyendo la obra de Cristo es porque es lo que nos corresponde y es el mismo trabajo del alma que hizo la autora de esta belleza. Así es que por eso es que a veces vamos también yendo como de un autor en otro, porque son nuestras propias necesidades álmicas las que nos llevan allí. Qué curioso. Yo estaba comentando con Luis que he visto varias entrevistas que te han hecho y me llamó mucho la atención la de la obra de Cristo, hasta tal punto que en sintonía con tu presencia, con Roxana, que la ha grabado divinamente, yo empecé a escucharla. Y pocos días después una persona me invitó al grupo de la obra de Cristo y pensé, wow, parece como que empiezas a vibrar en una frecuencia que todo te llega en relación a lo que estás comentando, que me parece fascinante. Claro. ¿Cómo funciona? Sí, y por eso que se producen esas sincronías. Ahora Roxana Ríos, imagínate el palizón de trabajo que se dio ella sola con esa voz maravillosa, ¿verdad? De ponerle su voz a la obra de Cristo, porque claro, también hay personas que, por ejemplo, personas ciegas. Yo he trabajado con personas ciegas, entonces la importancia de que tengan un audio para poder escuchar, no tienen por qué estar exentas, ¿sí? Del conocimiento, al contrario. También ellos lo han apreciado mucho. Y a mí eso me pone muy contenta. Yo estoy segura de que fui ciega en una vida, fíjate. Porque en un momento, esto es súper anecdótico, sí. En un momento tuve una sensación de aquello como para poder aprender a ver hacia adentro. La persona ciega no pierde su capacidad de ver, porque el núcleo de la visión no tiene una lesión, no pierde la capacidad de hacer imágenes, las hace adentro. Y bueno, mi mamá tuvo glaucoma, ella estaba ciega, y yo tuve glaucoma de ángulo estrecho que me alcancé a operar, ¿sí? Para no quedar ciega en esta vida. Y además hice una labor en Chile, hice un libro con imágenes y láminas en termolaminado en relieve para niños ciegos. Entonces tengo, fíjate, esa como ese amor especial. Por eso me encantó lo que hizo Roxana, porque a veces se nos olvida una parte de la sociedad. No estamos habituados a ella. Y cuando la incorporamos, realmente estamos haciendo un trabajo de todos somos uno. Wow. La obra de Cristo. Pero cómo, cómo reconcilias la idea de una realidad espiritual con el mundo tan material y científico en el que vivimos hoy en día? Es que todo es espiritual. Toda nuestra experiencia es espiritual. La razón nos lleva hasta un punto y desde allí nos entrega hacia
otra forma de comprender la realidad. Nuestra mente concreta, nuestra mente lógica, nuestro raciocinio nos ha servido tanto, pero tiene un límite. Entonces tiene que haber un punto en que la razón nos entregue hacia una mente suprarracional, más allá de la razón. No estoy diciendo irracional, sino que estoy haciendo referencia a nuestra mente abstracta, aquella donde está la intuición, por ejemplo, donde está la contemplación, donde está la voz sin voz, donde está la profecía, donde está en la recepción, por ejemplo, de este mismo tipo de material, donde está la inspiración de los artistas. Por lo tanto, hay una parte de nuestra mente que hemos dejado muy de lado, lamentablemente, que hoy día hay mucha gente que dice, por ejemplo, mira, no quiero que pienses que estoy loca, pero me pasó esto. Lamentablemente se relacionó a la locura con la mente abstracta. Yo creo que esa fue como una manipulación. ¿Por qué? Porque en la mente abstracta encuentras la libertad, encuentras la conexión directa con la fuente, con Dios. ¿Y qué han ido haciendo los científicos? Yo conozco un doctor en física que da conferencias acerca de Dios. Los físicos cuánticos han ido encontrando este entrelazamiento que existe entre ese mundo que no vemos con el que vemos. El mundo que no vemos es muchísimo más grande, más amplio de lo que no vemos. La gente, por ejemplo, no ve los rayos X, pero sabe que si se va a sacar una radiografía, va a salir de allí una imagen. No la ve, no ve los rayos. Pero hay un efecto en la realidad física. No ve los rayos gamma, pero hay un efecto en la realidad física. Se ha aplicado mucho en la medicina. Entonces se va haciendo normal que aquello que no vemos incida en lo que vemos. Para mí toda la experiencia es espiritual. ¿Cuál es el problema? Que aquí en la tercera dimensión, en nuestra densidad física, es demasiado denso, demasiado duro todo, demasiado separado. Y aquí es el camino estrecho de la espiritualidad. Luego, aparte de la materia y de los temas materiales que tenemos que resolver, está nuestra psicología con todo lo que ello implica. Nuestra capacidad de poner límites o no ponerlos, nuestra capacidad de dar o de recibir, el descubrimiento del yo, el verdadero yo, no el del ego, no el yo chiquitito, un yo más trascendente. Y luego está la espiritualidad, ya. Entonces la gente, el alma que es libre, le gusta la espiritualidad y nadar por allá arriba porque eso es lo que le gusta, disfruta, lo conoce. Pero el trabajo del alma es aquí. Encarnó para aprender las lecciones aquí en la tierra, en la materia. Y aquí es duro. Entonces, si haces el camino estrecho, llegar a la espiritualidad es como andar ya por la autopista. Es fácil para el alma. Pero hay personas que les duele tanto la materia y les duele tanto la psiquis que se fugan hacia la espiritualidad. Es una espiritualidad de fuga, o se le llama también espiritualidad express. Tiene hasta nombre. No funciona así. Y es fácil ver cuando alguien se ha fugado a esta espiritualidad express, porque no vive la vida aquí en la materia. Si tu tema es lo material, es allí donde tienes que poner foco. Allí hacer el trabajo hasta que logres ese dominio de la materia. Y entonces a partir de allí ya tienes que empezar luego que lo enseña mucho la obra de Cristo, a cómo relacionarte de mejor manera con tu entorno, con las personas, con el ambiente. Lo explica expresamente. Y a eso después ya le agregas la otra parte donde te lleva la mente abstracta, donde te lleva esa otra mente muy superior a la mente racional. Entonces al final terminas haciendo una unidad entre la lógica y la razón y la mente abstracta, donde vas ya hacia los temas trascendentes.
Lo que pasa es que eso, de alguna manera, hay que ponerlo en tendencia. Por eso es bueno que las personas comunes y corrientes hablen de la espiritualidad, porque se puso tanta atención a la razón, a la ciencia como algo absoluto, ¿sí? Que escindimos esta otra parte. Y esta otra parte espiritual tan pisciana, ¿verdad? Se transformó en el guía allá y yo estoy acá y tú eres el bueno y yo soy el pecador. Y entonces una espiritualidad casi imposible, porque uno no puede nunca alcanzar esos parámetros de perfección que te piden. Entonces sientes culpa y después sientes miedo. Así es que esta otra forma de mirarlo, de tanta hermandad, de tanta horizontalidad, lo primero que hace es liberar el escollo, que es cómo yo puedo acercarme a Dios si, si de perfección no tengo nada. Y Dios dice, oye, pero si yo te creé a ti así, entonces tú eres mi creación así. Y yo y tú nos vamos perfeccionando en la medida que caminamos, ¿sí? Pero yo no te hice así como un dechado de perfección. Además, para Dios hubiera sido súper aburrido. Entonces, en cambio, Dios así se divierte, se entretiene, ¿verdad? Y crece, aumenta su propia comprensión de sí mismo cuando nosotros vamos comprendiéndonos a nosotros mismos también. Oh, podríamos hablar de eso tantas horas. Muy interesante. Y también eso te hace pensar, no sé si a ti te ha venido también a la mente, Luis, en que al final todo se traduce en la búsqueda también del equilibrio. Sí, por supuesto, ahí está, ¿no? El yin y el yang, el equilibrio, ¿no? Y no dejar nunca, bueno, nunca, eso de nunca es complicado, pero estar atento a lo malo que tenemos nosotros mismos, que luego también puede ser nuestro mejor amigo, que es el ego. Porque el ego nos puede proteger en cierta forma, en algunos aspectos de la vida, pero no tenemos ni que tenerle miedo, ni tampoco hacernos súper amigos. Es una cosa complicadilla el tema del ego, ¿no? En la Cábala creo que el ego es el maligno, ¿no, María Elena? No, No es el, no. no es, ¿Se no es el entiende mal, desde la no es el misma? mal. No. El mal existe en todas las dimensiones del alma, porque se estudia el árbol de la vida en 10 dimensiones. Y el mal está hasta en las dimensiones superiores, como por ejemplo, en las dimensiones superiores el mal es el dogmatismo, entre otros, o la locura. El mal también es la locura, cuando la persona ya se pasa de rosca y ya busca el veneno del sapo y no sé qué, y el escorpión y entra en otros planos ya más difíciles. Pero el ego es un gran instrumento, ¿verdad? Y tiene que ser fuerte en un principio, cuando somos jóvenes especialmente, tiene que ser muy fuerte, ¿sí? Ahora, cuando se estudia en Cábala, se indica que durante la juventud la persona es muy susceptible a las críticas y a los halagos. Y vive mucho en torno a eso porque busca validación externa. En cambio, cuando tú ya vas creciendo, vas madurando, y vas en el árbol de la vida un poco más hacia arriba, alrededor de los 40 años o de ahí para arriba, esa sensación de crítica y halago comienza un poco a desaparecer. Y cuando ya vas así como, en mi caso, ya en los 60, entonces ya como que hay otras cosas que tienen más interés para ti que el halago o la crítica. Allí es más o menos donde uno puede medir cómo va. Es bueno irse midiendo siempre, ¿sí? Porque de repente uno dice, pero ¿por qué me molestó esto? No debería a estas alturas del partido. Entonces uno revisa de nuevo hacia adentro y dice, mira cómo tenía esta yayita aquí que no la había visto. Qué bonita al final, con lo que me quedo también de la obra de Cristo, es que es como un acompañamiento que te empuja a ser mejor persona. Eso es lo más bello que tiene, porque al final a eso vinimos, a mejorar. Vinimos a ser mejores y a ser más fuertes también. Es como un poco la naturaleza. La naturaleza funciona con dos fuerzas muy divergentes. A veces hay rayos de sol y a veces hay rayos de tormenta.
Y la obra de Cristo nos explica muy bien ese momento de los rayos de las tormentas que todos tenemos que vivir, esa entrada a la noche oscura del alma, es el momento en que la persona pierde el trabajo, que se separa, que se divorcia, que termina una amistad, que fallece alguien que tú amas. Esos momentos son de un profundo crecimiento y son parte del camino, no están afuera. Entonces, la obra de Cristo nos enseña a sobrellevar todos esos momentos también, tal como dices tú, como una gran compañía, de la mejor manera, claro que sí. Bueno, qué palabras más increíbles. Oye, Bea, ¿qué te parece si podemos ir concluyendo ya aquí la visita de nuestra amiga María Elena, pero que antes ella se despida y si tiene que decir las últimas palabras para animar a la gente a que lea la obra de Cristo? Sí, claro que sí. La obra de Cristo es un material de estudio, son lecciones espirituales, son cursos que pueden ir siguiendo 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, como ustedes quieran, en grupo, compartiéndolo. Cuando se lee en grupo, se forman amistades también. A veces hay personas muy solas y cuando se empiezan a reunir con otras y ven que hay intereses similares en términos espirituales, se hacen unas amistades maravillosas. Ese es como el subproducto de la obra de Cristo, la amistad y la fraternidad. ¿Sí? El hecho de que puedes estar en distintas partes del mundo y hacerte amigos a la distancia es una de las cosas más extraordinarias que trae. Esto está diseñado para todos nosotros. Está a disposición libre y gratuita para todos. Por lo tanto, es un conocimiento muy, muy democrático en ese sentido. Esa enseñanza a mí me ha cambiado la vida y estoy segura que también le va a cambiar la vida a miles de personas, tal como lo hizo conmigo. Claro que sí, es una gran bendición del cielo. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pues nada, simplemente darte las gracias por acudir a este encuentro de Humanidad Consciente y bueno, yo te mando un abrazo de luz. Un abrazo enorme, ha sido un placer. Igualmente, un abrazo grande para ustedes y para todas las personas también que van a ver este video el día de hoy. Y póngale manito para arriba para que ayuden al Cata. Hasta luego, chao. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.